Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, todas y todes. Nos encontramos aquí para compartir esta tercera clase, este tercer encuentro del taller de P5.js, Processing a través de JavaScript. Y vamos a compartir entonces pantalla. Antes de comenzar, queremos decir que nos va a acompañar este algoritmo de generación de entornos sonoros o paisajes sonoros en su configuración Solomon Stream, que pertenece a o fue desarrollado y lo pueden encontrar en la URL mynoise.net. Así que con este espíritu de Oriente Medio nos vamos a dirigir a la clase de hoy. La clase de hoy va a constar de dos momentos. Esta primera parte va a hacer referencia a las transformaciones y luego las estructuras de la repetición. Y en la segunda parte vamos a trabajar toda la cuestión que tiene que ver con movimientos. Comenzamos. Punto 3.1, transformaciones. En esta clase iremos viendo diferentes conceptos de transformaciones, iteraciones y movimientos para llegar a modificar nuestro sketch haciéndolo más dinámico y escalable. Al final de la clase podremos comprender el código que realiza las acciones del siguiente ejemplo. Aquí tenemos nosotros este ejemplo visual y básicamente vamos a tratar de atravesar todos estos conceptos que nos va a llevar a realizar estos tipos de movimientos. Y me estaba olvidando, decir que este curso fue desarrollado por Sebastián Sabatarelli y bueno, quien les habla y que está impartiendo este taller, compartiendo con ustedes estas competencias, Raúl Federico Lacabane. Bien, nos vamos ahora sí al punto 3.1.1, transformaciones. Hasta ahora vimos cómo posicionar las figuras modificando los parámetros de la función que los constituye. Una técnica alternativa para posicionar y mover objetos en la pantalla es cambiar el sistema de coordenadas de la pantalla. Por ejemplo, podés mover una figura 50 píxeles a la derecha o podés mover la ubicación de la coordenada 0.0 o 0,0, 50 píxeles a la derecha. El resultado visual en la pantalla es el mismo. Al modificar el sistema de coordenadas por defecto, podemos crear diferentes transformaciones incluyendo traslación, rotación y escalamiento. Esta es una forma de simplificar algunas operaciones en términos de posicionamiento en relación al origen, que muchas veces lo podemos llegar a utilizar, se recomienda muchas veces utilizarlo, sin dejar de lado, por supuesto, las posiciones en términos globales, ¿no? Y entender qué significan las posiciones de los objetos o las transformaciones de los objetos en términos más globales, ¿no? Así vamos a ir al segundo punto, traslación 3.1.2. La función, en este caso translate, mueve el origen de la esquina superior izquierda, la cual por defecto se encuentra en la coordenada 0,0, a otra localización y acepta dos parámetros. El primero es la coordenada X y el primero es en la coordenada X y el segundo en la coordenada Y. Esta es la forma de nuestra función, translate X y, son los dos parámetros, y decimos que los valores de X y de Y que se ingresan afectan a cualquier figura o forma que se pretenda dibujar después. Es decir, lo que hacemos es cambiar de posición la coordenada de origen. Si 10 es el parámetro de X y 30 es el parámetro de Y, un punto dibujado en la posición 0,5 se mostrará en la posición 10,35. Hay que tener en cuenta que la función translate es aditiva. Si ejecutamos una función translate 1030 y esa función se ejecuta dos veces, entonces, es decir, hacemos un translate 10,30 y luego hacemos otro translate 10,30, la posición base que vamos a obtener a partir de ese punto, es decir, después del segundo translate, va a estar dada en la posición absoluta 2060.
aquí vamos a ver qué es lo que ocurre. Esperen un segundito, que vamos a minimizar un poco esta pantalla. Con una función translate, que en este caso vamos a ejecutarlo, y en este caso vamos a ver que está posicionado en el eje X, ¿sí? En la posición 30. Vamos a hacerlo un poco, vamos a trasladarlo al doble. Y las líneas negras se han corrido todas, ahí está, ¿sí? Este objeto que tenemos nosotros aquí, si lo corremos a 30, vamos a ver cómo se desplaza. Vamos a desplazarlo ya a 60 también, o 100, para que sea más notorio, ¿sí? Todo este objeto y los que están asociados. Es decir, es como un desplazamiento de esa coordenada de origen, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a dirigirnos a el punto 3.1.3 y vamos a ver las funciones push y pop. Decimos que para aislar los efectos de las transformaciones para que no afecten otras funciones, se puede usar las funciones push y pop. Cuando se ejecuta push, se almacena una copia del sistema de coordenadas actual y luego se puede restaurar ese sistema ejecutando pop. Esto es muy recomendado cuando no queremos que los distintos translate afecten las capas subsiguientes de elementos visuales, ¿no? Esto es útil cuando se necesita transformar una figura a un grupo de estas, pero no se quiere afectar otras. Muchas veces lo podemos pensar esta suerte de, no es un bloque, pero podemos pensar como un bloque que funciona entre la función push y pop, como si fuera una especie de agrupamiento o una capa que contiene un montón de elementos allí adentro, ¿no? Sin repensarlo para quienes manejan programas al estilo de Adobe, Photoshop o GIMP, como que este nuevo sistema de coordenadas que se genera entre la llamada de push y pop es tan solo una capa. A dicha capa podemos darle características diversas, por ejemplo, trasladar, rotar, escalar. Las funciones push y pop siempre se usan de a pares. Por cada push tiene que haber un correspondiente pop. Al segmentar nuestras figuras con diferentes sistemas de coordenadas, se puede tener más control de todo lo que pasa en el programa. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? En donde vamos a ver la utilización de push y pop, ¿sí? Aquí vemos un push que hace un translate en el eje X de 50 y en el eje Y de menos 100. Hay una serie de elementos que se dibujan, ¿sí? Hasta que termina este pop, es decir, terminaría esta primera especie de pseudo capa, vamos a llamarlo así. Luego viene otros contenidos y tenemos una segunda capa, que es este otro push, que desde la coordenada original se va a transformar o se va a trasladar a la posición en X0 y en Y100. Y termina aquí nuestro pop. Vamos a ejecutarlo. Aquí podemos ver los resultados de esta capa. Vamos a hacer que esto esté en menos 50 y vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Ahí vemos este circulito que puede contener como estos círculos concéntricos. Vamos a hacer menos 10. Ahí va. ¿Sí? Y lo vamos a poder ir moviendo. Vamos a poner esto en 50. Y por otro lado, el primer push pop que tenemos, aquí, en vez de estar en 50, lo vamos a dejar en 10. Y en vez de menos 100, vamos a poner menos 50. ¿Sí? Es todo este objeto que vemos aquí. Muy bien. Otra función, 3.1.4, rotate. Rota en ángulos, ¿no? Otra forma en la que podemos afectar las figuras es con la función rotate, que nos permite rotar las coordenadas de un sistema, de modo tal que las figuras y formas sean dibujadas
con una cierta inclinación medidas en ángulos, ¿sí? Recibe tan solo un parámetro, el cual modifica la rotación de acuerdo a un ángulo. La forma de la función es esta, rotate, con un solo parámetro, que es ángulo. Ahora bien, el parámetro ángulo asume que el valor se encuentra en radianes. Para convertir los ángulos en radianes, hacemos uso de la función radians, pasándole como parámetro un número que corresponde a los grados del ángulo. También se puede hacer uso de la variable pi, que corresponde a un ángulo de 180 grados, y las multiplicaciones y divisiones de estas. Aquí podemos ver esta gráfica en donde vemos las relaciones entre radianes y las relaciones entre ángulos, ¿sí? Los ángulos de 0 a 360 y su relación con pi. Tenemos aquí una relación a un cuarto de pi, medio pi, pi, 3/4 de pi y 2pi, ¿sí? Perdón, un pi y medio aquí y 2pi. Las figuras son siempre rotadas en relación a su posición, o mejor dicho, a la posición de origen, las coordenadas de origen 0, 0. Como en todas las transformaciones, el efecto de rotación es acumulativo, pero si usamos push y pop, podremos segmentarlo por figuras. Luego vamos a hacer un ejemplo de esto. Create Canvas. Y vamos a poner un rotate en ángulos, radians. Vamos a utilizar el sistema de ángulos en grados y vamos a ver cómo podemos transformar esos grados justamente en radianes utilizando la función radians dentro del parámetro existente, ¿sí? Y vamos a dibujar aquí un rect en 200, 200, 100, 100. Ahí vamos. No, perdón. La función draw, esta la vamos a quitar por el momento. Ahí vamos. Tenemos esta figura y aquí estamos diciéndole que rote en radianes y vamos a poner 45 grados, que es lo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, rotar esta figura. Ponemos 45 dentro de la función radians para convertirlo en radianes y luego ejecuta rotate. De esta forma nos está trasladando. Ah, claro, exactamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, está rotando en función de del origen, es decir, de 0, 0, la coordenada 0, 0. Por lo tanto, vamos a tener que modificar esto. Vamos a decirle que rect lo queremos en el origen 0, 0. Ahí está. Vamos a ver que ahora sí se encuentra rotada la figura, pero vamos a decirle que queremos hacer antes de esto una traslación. Translate. Vamos a hacer un translate de 200 en 200. Ahí vamos, ¿sí? Muy bien. Podemos configurar que la rotación sea otra, etcétera, etcétera. Muy bien. Por otro lado tenemos la función scale. La función scale permite controlar las coordenadas del sistema para magnificarlas y dibujar figuras de mayor escala, mayor o menor escala, ¿no? Esta soporta uno o dos parámetros. Scale con un parámetro y scale con dos parámetros, X tamaño y tamaño. La versión de un solo parámetro permite escalar la figura en todas sus dimensiones, mientras que la de dos parámetros abarca la escala en el eje X y en el eje Y de manera individual, es decir, que podemos controlarlas independientemente. Los parámetros a ingresar se expresan como valores decimales con una relación de porcentaje. Por ejemplo, 2 hace alusión a 200% y 1.5 a 150 y 0.5 a
50%. En este caso, tenemos un ejemplo en donde vamos a dirigirnos a la primera capa, a este push, en donde vamos a tener un translate en menos 50 y 345, una escala a un 80% del valor original, a 0.8, ¿sí? Y una rotación en radianes, y el ángulo que estamos queriendo trabajar son 280 grados, ¿sí? Y continúa el código y vemos esta figura como ha sido rotada, ¿no? Ha sido trasladada, rotada y, trasladada, escalada y luego rotada. Vamos a poder hacer que, supongamos que queremos que sea el doble del tamaño con scale. Bueno, hacemos esto. Bueno, y claramente el tamaño es del doble, pero porque la traslación, vamos a aumentar la traslación y esto vamos a poner un 690. Ahí vamos, ¿sí? Bueno. Punto 3.1.6. Combinando transformaciones. Cuando una figura es afectada por translate, rotate o scale, siempre todo es en relación a la coordenada de origen. Por ejemplo, al rotar un rectángulo en la coordenada 50, 20, la rotación se hará sobre ese mismo eje. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos rect 50, 20, 40, 30, en este caso, ¿sí? Si nosotros rotamos, siempre va a ser la rotación en función de esa coordenada inicial, ¿sí? Cuando hacemos un pi sobre 12, por ejemplo. Para hacer que la figura rote por su propia esquina, se debe cambiar la coordenada a la posición 0,0, que es el ejemplo que habíamos hecho anteriormente, pero ahora lo estamos clarificando, ¿no? Para esto utilizaremos la función translate. Cuando la figura rote, lo hará sobre su esquina superior izquierda. Por ejemplo, aquí tenemos el rect 0, 0, 40, 20, es decir, sin la traslación. Generamos la translación a la posición que nosotros deseamos, que era 50, 20. Lo colocamos aquí y luego podemos rotar y esta figura rota, en ese caso, ¿sí? Siempre con respecto a su coordenada de origen, al vértice superior izquierdo. Hay dos maneras de pensar las transformaciones. Un método es utilizar las funciones para transformar y luego corregir el problema de posición para las coordenadas propias de la figura. Otro método consiste en utilizar las propias funciones de transformación para corregir lo no deseado. Esto se puede ver en la sección comentada como capa 2 en nuestro ejemplo anterior. En nuestro ejemplo anterior, vamos a ver la capa 2, las transformaciones con una traslación primero, la rotación y luego la escala, ¿sí? Que en este caso es esta figura que nosotros vemos allí. Muy bien. Terminamos esta primera parte y vamos ahora, sí, a dirigirnos al punto 3.2, que es estructuras de repetición. Y este apartado va a ser sumamente importante también para poder ahorrarnos trabajo cuando estemos utilizando estructuras de repetición o de iteración, ¿sí? Punto 3.2, estructuras de repetición. 3.2.1, iteración. Las estructuras repetitivas son encargadas de producir iteraciones. Es decir, a través de pocas líneas de código se puede repetir prácticamente infinitas veces una misma línea de código, o las veces que sea necesaria, ¿no? Esto ayuda a un mejor rendimiento del programa, pero especialmente a un mejor rendimiento de la programación o de la escritura orientada a obtener estos resultados, que con simples estructuras puede reducir notablemente el tiempo y por ende errores. Para esto se utiliza una estructura denominada for. Vamos a ver distintas estructuras, ¿no? For y while en particular. Vamos a comenzar con for, ¿no? La cual es encargada de repetir un ciclo las veces que querramos. Iteración for, punto 3.2.1. Tomemos el siguiente caso. Nos disponemos a dibujar 13 líneas verticales equidistantes entre sí
a una distancia de 10 píxeles entre cada una de ellas. Todas ellas tendrán el mismo tamaño. Supongamos que utilizaremos el siguiente código. Voy a copiar este código para que veamos su resultado. Perdón. Aquí. ¿Sí? Y vamos a ejecutarlo. Ahí vamos. ¿Sí? Vamos a hacer una representación de pantalla más pequeña. Ahí vamos. Y vemos lo que tenemos. Analicemos un poco cómo está constituido este código y en realidad para qué usamos las computadoras. Las computadoras las usamos para muchas cosas, pero una de ellas tiene que ver con pensar los problemas y tratar de ver cómo podemos resolverlos de formas más eficientes. Es decir, encontrar estructuras que nos permitan simplificar problemas y entender esos problemas más simplificados. Veamos aquí este ejemplo. Primero tenemos un primer line que llama a la coordenada 2020 y luego dibuja en el origen, la coordenada de origen, y luego la coordenada de destino es 20,180. La segunda está en 30,20, en el origen y en el destino 30,180. La tercera en el origen en 40,20 y el destino en 40,80. Y si seguimos viendo, vamos a ver dos cosas. Vamos a observar dos cosas en esta configuración. Por un lado, que el segundo parámetro siempre está fijo en 20. ¿Sí? Y el cuarto parámetro siempre está fijo en 180. Esto, primera cuestión. Y segunda cuestión, que tanto el primer como el tercer parámetro son iguales, es decir, 20, 20, 30, 30, 40, 40, y no solamente que son iguales, sino que siempre siempre nos encontramos con que el posterior, en relación al anterior, tiene una diferencia de más 10 píxeles. Es decir, si partimos de un valor inicial de 20, tenemos que sumarle para la siguiente línea 10, por lo tanto obtenemos 30, y eso es uniforme para la siguiente, que le sumamos 10 y obtenemos 40, le sumamos 10 y obtenemos 50, y así hasta el valor de 140. Por lo tanto, los valores de la segunda y cuarta, los valores del segundo y cuarto parámetro son iguales, se mantienen uniformemente iguales de la primera línea hasta la última, variando obviamente el valor del segundo y del cuarto de 20 y 180, y el primero y el segundo son exactamente iguales, y la diferencia que tenemos es que el siguiente tiene 10 píxeles más. ¿Cómo podemos esto, que hay muchos elementos que se repiten y que se repiten de forma uniforme, cómo podemos expresarlo en una estructura de repetición que nos ahorre tener que poner todos estos elementos? Bien, para eso vamos a la función for. Volvemos. Podemos notar varias cosas a partir del código anterior. Uno, la posición del eje Y en las coordenadas de origen y destino en cada instrucción tienen el mismo valor, 20 y 180. Y dos, la posición del eje X en las coordenadas de origen y destino en cada instrucción se incrementan a un paso de 10 unidades positivas. Ambas comienzan en el valor 20 y llegan hasta 140. Por lo tanto, ¿se puede expresar esta construcción de una manera más simple? Es decir, más simple en términos de que contenga menos cantidad de elementos. La respuesta es sí, utilizando una estructura for. La estructura for perfecciona las repeticiones, pudiendo simplificarse el código básico en esta simple y funcional estructura. Vamos a ver cómo es que funciona esta estructura. La forma, vamos a ver que tiene una forma en algún punto similar, o que nos va a resultar similar a las estructuras if o if-else, ¿sí? Pero sobre todo if, vamos a concentrarnos. Tenemos una palabra clave que es for, y entre paréntesis no vamos a tener ahora solamente una condición, sino que vamos a tener tres elementos, lo que se denomina como si fuesen tres parámetros, ¿sí? Ese primer parámetro de la estructura for corresponde a, que no va a ser un parámetro, ¿sí? Va a ser una expresión, que ya vamos a ver de qué se trata. Va a relacionarse con
lo que se denomina un iniciador, ¿sí? Luego vamos a tener una condición o una evaluación y luego la actualización del valor de control que se da en iniciador, ¿sí? Si la condición que se establece aquí en el segundo elemento del bloque for es verdadera, se van a ejecutar todas las acciones que nosotros tenemos aquí, todas las instrucciones que tenemos en este bloque de llaves, ¿sí? Cuando no sea verdadera, ya no las va a ejecutar más. Los paréntesis asociados a esta estructura corresponden a 3 acciones internas. Iniciador, dijimos, la primera, segunda condición y la tercera, actualización. Las acciones dentro del bloque del código se ejecutan constantemente, siempre y cuando la condición devuelva un true, es decir, la condición resulte verdadera. El iniciador se encarga de asignar el valor inicial de la iteración, mientras que la actualización modifica el valor del iniciador con cada bucle. Ahora vamos a ver en detalle qué significa esto. Veamos cómo sería el código optimizado a continuación. Vendría a ser este que nosotros tenemos aquí. Quiero que lo veamos. Lo vamos a copiar. Vamos a venir aquí. Es decir, que todo esto que nosotros vemos aquí va a poder ser va a poder ser reemplazado por esta estructura. La pegamos allí. Muy bien. Y vamos a ejecutarlo, ¿sí? Detengo el programa anterior y lo ejecuto. Bueno, como podemos ver, es idéntica una a otra. De 3 líneas en total que nos insume, 3 líneas de código que nos insume este for, estamos reemplazando esta otra que tiene que ver con básicamente creo que 10 o 12 líneas de código. Allí ya hay una optimización, que cuando hablamos de optimización no es por un efectivismo, sino simplemente por tratar de comprender cómo podemos escribir estructuras de forma más simple para poder hacer cosas más complejas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque supongamos que nosotros quisiéramos decir, bueno, la verdad que todas estas líneas a mí me gustan, pero no quiero con una separación de 10 píxeles, sino que quiero que tenga una separación entre sí de 5 píxeles. ¿Qué tendremos que hacer? Bueno, modificar este valor, poner 25 y poner 25. Luego a este valor poner 30 y 30, etcétera, etcétera. Ir cambiando uno por uno. Aquí tenemos un total de, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 líneas verticales. Pero imagínense si tuviéramos 50 o 100 o 200 o miles o millones. Bueno, claramente hacer este tipo de trabajo no sería lo más recomendable. ¿Por qué? Porque estamos usando una computadora. Lo podríamos hacer, nadie nos dice que no lo hagamos, bienvenidos sean. Pero quiero que veamos qué simple va a ser modificar esto si nosotros decimos, ok, quiero que se modifique este valor de actualización en vez de 10 píxeles, que sea 5, y ejecutamos. Y allí vemos el resultado. Ahora, varias cosas para observar con respecto a esto. Por un lado, sí se produce ese acortamiento de la distancia entre cada uno de ellos, pero mantiene el marco de distancia original, que eso no nos interesa a nosotros. Por lo tanto, vamos a afectarlo a la mitad. Para eso vamos a tener que modificar este valor a 75. Ejecutamos y ahí tenemos la cantidad de elementos que queríamos rescatar. Fíjense que como con básicamente 2 modificaciones estamos modificando absolutamente todo el código y obteniendo aquí un resultado. Pero si esto fue demasiado rápido, vamos a ir más despacito. Vamos a volver a los valores iniciales, a 10 y 150, y vamos a seguir con el ejemplo inicial. ¿Sí? Vamos a explicar cómo funciona esto. Funciona de la siguiente forma. En el iniciador vamos a determinar el valor inicial de lo que podemos denominar nuestra variable de control.
que aquí tenemos que definir una variable de control. En este caso, la definimos, la declaramos, como declaramos cualquier variable, como hemos estado viendo, con la palabra clave o el término clave var. Y le asignamos el valor de 20, que evidentemente es este valor inicial que toma el primero y el tercer de los parámetros de line. Por lo tanto, este va a ser el valor inicial. Y se va a dibujar tantas líneas hasta que i se cumpla la condición. Se va a repetir este bucle siempre y cuando i siga siendo menor a 150. Como vamos a llegar a este punto, fíjense que la última línea que se va a dibujar va a ser 140. Por lo tanto, cuando ya i sea o al menos igual a 150, este bucle va a dejar de funcionar. Quiero que vean qué es lo que pasa si ponemos que sea menor a 151. ¿Sí? Esto nos va a permitir dibujar una línea más porque va a llegar al valor de 150. Y vamos a ver que se va a dibujar aproximadamente aquí. Voy a darle control enter para que vean cómo se dibuja. Ahí está. Ahí vemos cómo apareció esa primera línea. Si borramos 150 y 1 ponemos 150, vamos a ver que se dibuja hasta la línea que habíamos determinado. Si nosotros quisiéramos quitar la última línea, la que se dibuja en 140, ¿qué tendremos que hacer, por ejemplo? Es decir, que esta línea no aparezca. Los dejamos pensando 5 segundos. ¿Se acuerdan como Dora la exploradora? Que nos decía, ¿dónde está la bruja? Y tenemos que decirle, está allá atrás de una roca. Bueno. Muy bien. Si dijeron, bueno, vamos a hacer esto hasta 140, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que pasa, u otro número que sea menor a 141, vamos a ver cómo desaparece. Ahora, la pregunta es esta otra. ¿Y si yo quisiera que en vez de empezar mis barras en 20, empiecen en 30? ¿Qué tendría que modificar yo de esta estructura? Si dijimos que el inicio de nuestra estructura de control se va a dar a partir de la utilización de una variable de control, ¿qué valor deberíamos modificar? Muy bien, si dijiste modificar este valor de aquí, de ahí, efectivamente ese es el que tenemos que modificar. Vamos a poder decirle, por ejemplo, que empiece en 30. Modifico 30. Vamos a ver cómo va a desaparecer esa barrita. Dejo ahí el puntero como marcador. Y ahí vemos cómo podemos modificar esto, ¿sí? Es decir, que con la variable de control y el valor de inicio, ¿sí? La estructura de condición, es decir, la expresión relacional de condición en relación a esa variable de control y la actualización, cómo se va a actualizar la variable de control, es decir, de a 10, de a 5, supongamos que decimos que queremos de 5. Por lo tanto, entre esta barra y esta otra barra va a aparecer ahora el doble de barritas a una distancia de 5 píxeles. Ahí estamos. Bueno, esto es porque 140 nos llega a producir una más, por lo tanto vamos a poner 139. Bueno, en realidad sería 135, porque agregamos una 135, perdón. Ahí vamos. Ahí lo tenemos, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, en el valor inicial, que es i es 30, comienza a ejecutarse este bucle. Y reemplazamos i con el valor que tiene en este momento, que es 30. Line i 30, 20 y 30, 180. Una vez que termina esta parte del bucle, le va a agregar en i 5 valores. Por lo tanto, de 30 pasamos a 35. Y luego evalúa cuál es el valor, la condición que tenemos en este momento. Y que antes era 30, pero ahora es 35, sigue siendo menor que 135, verdadero. Por lo tanto, va a ejecutar ahora line con el valor de 35, 20, 35, 180. Le agrega 5 a 35, ya va a tener un valor de 20. Y evalúa
40 es menor que 135, es verdadero. Y va a dibujar entonces 40, 20, 40, 180. Le agrega 5, por lo tanto estamos en 145. Y así hasta que nosotros lleguemos a el valor de 135 menor que 135, no. Son equivalentes, por lo tanto nos dice false y sale de este bucle que tenemos de acciones que tienen que repetirse porque la condición fue falsa, ¿sí? Espero que hayamos sido claros en esta explicación. Vamos a volver con la explicación aquí con este ejemplo. Es decir, el for, en la estructura for, lo primero que se ejecuta es este iniciador. En este caso, le asigna el valor de 20 a la variable i. Se evalúa la condición. I es menor que 150. Si es menor que 150, entonces se realizan las acciones. Si esta evaluación termina siendo verdadera, se ejecutan todas estas acciones, ¿sí?, que nosotros vemos allí. Luego pasamos a la actualización del valor, ¿sí?, que está aquí, actualización. Y luego va al iniciador. Pero en realidad esto no es así. Esto va directamente acá a la condición, a esto que tenemos aquí, ¿sí? Porque si no, volvería a iniciarse en 20 y esto no es verdad, sino que va directamente a la condición y evalúa si i es menor que 150, si es verdadero, realiza las acciones, va a la actualización, va a condición, etc. En un momento, cuando dé falso, sale de este bucle, ¿sí? Quiero que se vea aquí en este ejemplo. También pueden ustedes alterar este ejemplo y probar todas las variaciones posibles que tenemos aquí. Vamos a llamarlo, vamos a ejecutarlo, ¿sí? Tenemos todas las líneas, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a decirle que queremos esto hasta aquí. Ahora esto lo vamos a quitar y vamos a ejecutarlo. Tenemos exactamente estos mismos valores. Aquí estamos poniendo el total del height, es decir, los 200 píxeles, perdón, los 200 no, 400 píxeles totales, ¿sí?, para que llegue hasta el fondo de nuestra aplicación. Y, perdón, vamos ahora a ejecutar esta otra parte de nuestro código, donde podemos ver que esto es muy interesante, ¿sí?, cómo jugamos con líneas partidas utilizando dentro del for una estructura if-else, ¿sí?, en donde está evaluando en función del módulo, ¿sí?, el módulo de i. También es súper interesante esta estructura. Y por último, vamos a hacer así. Ahí vamos con esta otra estructura. Tenemos este problemita, ahí estamos, ahí lo dejamos. También es otra variación posible, evaluando el valor de x. Si es menor que o igual que 715, dibuja la línea con estos valores, y si no, dibuja la línea con estos valores, ¿sí? Es decir, que con la conjunción de estructuras de condicionales como if, dentro de for podemos hacer variaciones sumamente interesantes como las que mostramos aquí. El bloque for se lee así. Primero se ejecuta la instrucción de inicialización. Estamos repitiendo cuestiones como para que nos queden bastante claras. Decimos que entonces en el primer punto se ejecuta la instrucción de inicialización o contador interno var i. Se le asigna el valor de 20, que se encarga de inicializar el valor de la variable de control i del bloque for. En este caso se inicia en 20. Luego pasamos a la instrucción de evaluación, por ejemplo, i menor que 150, encargada de determinar si la variable de control se encuentra dentro del rango de valores contemplados en la condición. Es decir, que i sea un valor menor a 150. Si dicha evaluación resulta verdadera, continuamos con el paso 3. Si resulta falsa, saltamos al paso 5.
Tercer punto. Se ejecutan las instrucciones dentro del bloque marcado entre llaves. Notar que se utiliza la variable de control como variable dinámica que devuelve los valores correspondientes al eje X en coordenadas de origen y destino. 4. A continuación se ejecuta la instrucción de actualización y más signo de asignación 10 encargada de renovar el valor de la variable de control. A continuación se salta al paso 2, es decir, de vuelta a la evaluación. Por eso habíamos dicho que estaba mal este gráfico, ¿sí? Va directamente aquí, a condición. 5. Se sale de la estructura de iteración y continúa la ejecución del programa. De esta forma se procede con cada estructura for que nos encontremos. Aquí podemos ver el gráfico como corresponde. 1. Comenzamos con esta parte de la estructura, con la variable de control, la asignación, la declaración y la asignación del valor inicial de la variable de control. Luego evaluamos si esto es verdadero o falso. Si es falso, se sale, y si es verdadero, se ejecuta el código 3. Y luego, el punto 4, se ejecuta la variable de actualización, la instrucción que actualiza la variable de control, ¿sí? Y 5 se regresa a 2, así hasta que se salga del bloque setup. Aquí vemos algunas estructuras como para que puedan probar, ¿sí?, en el editor de Processing JS para ver qué cosas interesantes se pueden hacer, ¿sí? Fíjense que las formas de actualizar los variables de control pueden ser a través de estas estructuras de sumatorias de un elemento i más, por ejemplo, o como estuvimos viendo con el i más igual 10, aquí tenemos i más igual 5, pero también puede ser en negativo, como por ejemplo estos valores, x signo de sustracción igual 5, o multiplicación. Fíjense que ahora la distancia ya no es uniforme, sino que, es decir, equidistante, sino que va cambiando en función de valores de multiplicación, ¿sí?, o de división, ¿sí? Bueno, son todos ejemplos muy interesantes para poder, sugiero que los prueben y vean cuáles son los efectos, ¿sí? En los ejemplos de las imágenes anteriores, al declarar la variable, se debe tener en cuenta que en P5JS solo se declara var y no entero o float como sucede en Processing, ¿sí? Simplemente se pone var y con eso no hace falta determinar qué tipo de datos, ¿sí?, porque esto es Processing, perdón, esto es JavaScript, ¿no? Muy bien, aquí vamos a ver que vamos a tener, voy a achicar un poco esto, un for que me va a permitir dibujar esta capa 1, ¿sí?, hasta aquí, y luego otro for hasta aquí. Vamos a ejecutar para que se pueda ver. Ahí vamos, ¿sí?, que son estos que nosotros vemos aquí para la capa 1. Miren qué interesante, que es una forma de duplicar patrones. Quiero que veamos cómo podemos hacer esto. En este caso va a generarlos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? 9 duplicaciones, porque va de 0 a 8, porque es menor o igual. Pero si quisiéramos 4, podemos ponerlo de esta forma, 4, y ejecutamos. 0 más 4 son 5, perdón, debería ser 3, ahí vamos. Ahí tenemos estas 4 figuras. ¿Qué pasa si nosotros queremos también 4 figuras con la figura que se encuentra aquí abajo? Bueno, hacemos exactamente lo mismo. Vamos al siguiente for y ponemos de 0 a 3 figuras. Acá hubo algo. 3, 5. Esto está ocurriendo mucho antes, que es esto que nosotros tenemos aquí. Vamos a poner valores, vamos a hacer esto, ahí vamos, para que podamos ver las 4 figuras que nos interesan, ¿sí? Ahí va. 0, 1, 2, 0, que está aquí, que es muy muy pequeño. 1, 2, 3.
están aquí, ¿sí? Así que de esta forma nos permite, vamos a controlar que no parta de 0, sino que parta de 1. Allí. Y vemos, o de 2 directamente. Y vamos a ver simplemente estos dos objetos que tenemos aquí, ¿sí? Bueno, esta es la forma que nosotros tenemos de controlar los elementos que se repiten en una estructura for, ¿sí? Perdón, vamos a aquí, ¿sí? Iteración anidada. Este es un tema muy importante, porque vamos a ver que muchas de las cosas más interesantes que vamos a poder hacer con las estructuras for tiene que ver con este concepto de for anidados, es decir, fors dentro de otros for, fors dentro de otros for que también se pueden encontrar dentro de otros for, como si fueran mamushkas, ¿sí? O matrioshkas. Punto 3.2.3. La estructura for, que es la iteración anidada, produce repeticiones en una dimensión. Anidando iteraciones podemos crear efectos sumamente interesantes. Por ejemplo, teniendo tan solo 2 coordenadas de puntos, si los anidamos en una estructura for, podemos cambiar una simple dimensión a una figura de 2 dimensiones. La técnica es muy útil para crear fondos, texturas y los conocidos patterns o los patrones, ¿no? Los números producidos por las variables de control de repeticiones puede aplicarse a la posición, al color, al tamaño, a la transparencia o cualquier otra cosa del ámbito visual. Aquí quiero que veamos cómo funciona esta estructura for. ¿Sí? Vamos a ejecutarla. ¡Wow! Quiero que vean cómo con esta estructura for tan simple que tenemos aquí, ¿sí? Perdón, ahí vamos. Es decir, que esto, bueno, bien podría estar claramente aquí dentro del canvas. Perdón, dentro del canvas, dentro del setup. Ahí vamos, ejecutamos. Fíjense cómo nosotros con esta con este simple boceto, nosotros tenemos que son 2 fors, ¿sí? Uno, este for que se encuentra dentro de este otro for, nosotros podemos generar esta figura que vemos aquí, ¿sí? Que es muy simple porque lo único que hace es generar líneas por un lado, ¿sí? Y por otro lado pequeñas elipses, que son estas pequeñas elipses que nosotros vemos aquí. Y lo que hace la variación de matices que tienen cada uno de esos círculos, obviamente está dado por este fill que también va cambiando. ¿En qué? ¿En qué dimensión? En la dimensión de el componente de color R rojo, que es afectado por las variaciones de X, el canal verde, que es afectado por las variaciones de Y, las líneas son producidas en relación a lo que se va generando de X e Y, en términos de cuál es la posición que se generan, y siempre al centro de nuestro mismo espacio de representación. Y por último, la elipse, que su coordenada de inicio va a estar dado, obviamente, por X e Y también, ¿sí? La posición en X e Y. Y allí va cada uno de estos circulitos, estas elipses que tenemos, ¿sí? Vamos a hacer que estas elipses sean un poquitín más grandes, que sean de 8 píxeles, bastante más grandes, ¿sí? Y ahí vemos el tamaño de nuestro. Fíjense que simplemente con tocar esto hacemos que las variaciones sean distintas. O bien podemos decir que, no sé, el fill sea 100 y en vez del tercer componente, que es el verde, que varía el verde, y vamos a tener otra paleta de colores, ¿sí? Miren pero qué interesante lo que producimos nosotros aquí, ¿no? Muy bien. Por otro lado, tenemos la estructura iterativa while. La estructura iterativa while, esta otra estructura que contamos en P5.js, que a diferencia de for se utiliza de forma conjunta con una variable de control externa al bloque. La diferencia que tenemos entre for y while es que la variable de control en for es local,
local al bloque for. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos jugar con una variable que se encuentra por afuera del bloque? Es decir, una variable externa. Por ejemplo, ¿podemos utilizar una variable externa para generar un bloque de iteración? Sí, y eso es sumamente interesante. Sí, y claro que sí. ¿Y qué vamos a utilizar? La estructura while. Por lo tanto, la estructura while ejecuta una serie de instrucciones de manera continua mientras que la expresión condicional sea verdadera. La expresión debe ser actualizada durante la iteración, de lo contrario, nunca saldremos del bucle while. ¿Qué significa? Fíjense que vamos a ver que los tres elementos que tenía for van a estar en while, pero en distintas posiciones. Veamos. While va a estar dado de esta forma. Vamos a tener while, en donde la variable de control que nosotros vamos a tener va a estar generada por afuera de la estructura while, ¿sí? Luego vamos a tener la condición, que va a ser la expresión que va a estar aquí adentro, como si fuera un if, ¿sí? Y luego vamos a tener la serie de instrucciones, y una de esas instrucciones que va a tener va a ser la de la variable de actualización, ¿sí? Que va a estar aquí adentro en una de ellas. Veamos en detalle. Esta estructura puede resultar peligrosa para los programadores novatos, ya que el código dentro del bucle while no se detendrá hasta que la expresión dentro del mismo resulte falsa. Bloqueará cualquier otro código a ser utilizado. Por lo tanto, debemos ser cautelosos, ya que podemos llegar a inmovilizar el código. Eso es lo máximo que puede pasar, así que no se preocupen. Y hasta a veces el entorno p5.js mismo, si se usa de manera incorrecta. Veamos cómo lo usamos. A continuación, un ejemplo simple, que es este que tenemos aquí. Voy a copiarlo, voy a pegarlo aquí, vamos a hacer un tidy code y vamos a ejecutar. Aquí hay algo que está pasando que todavía no lo veo. Function setup, canvas. Esto. Este int está mal. Habíamos dicho que tiene que ser determinado por var. ¿Sí? Var i, le asignamos el valor de 0 y hacemos este bucle while, ¿sí? Y aquí tenemos el resultado. Quiero que veamos lo siguiente. Quiero que veamos cómo estas estructuras están presentes, las de for, ¿sí? Estas que tenemos aquí, ¿sí? La expresión de inicialización, es decir, que la que controla la variable de control, ¿sí? Valga esa redundancia, se encuentra aquí. Es esta instrucción. Var i es igual a 0. Fíjense que está por afuera. En este caso es una variable que se encuentra dentro del bloque setup, pero podríamos ponerla por afuera. Y quiero mostrarles cómo es que funciona, ¿sí? Si quisiera, podríamos ponerla acá, aquí afuera, ¿sí? Y ejecuto y vemos que tiene el mismo resultado. Después, ingresamos a while y evaluamos si i es menor que 80, 0 es menor que 80, es verdadero. Por lo tanto, va a dibujar line en función de 30, y que el valor va a ser 0, 80, y que el valor va a ser 0. Y luego, fíjense que aquí tenemos la actualización, que es esto que es aquí. La actualización de esa variable de control, pero la variable de control es externa, no dentro del bloque while, ¿sí? Digo, no es como en for, que es una variable de control dentro de ese mismo espacio. Por lo tanto, podemos expresarlo así o podemos expresarlo, como hemos visto hasta ahora, con la forma abreviada más igual 5, que va a ser exactamente lo mismo. Podemos hacer que sea cada 10 píxeles, los controles van a hacer exactamente lo mismo, igual que aquí, que puede llegar a ser que i, en vez de estar en 0, que comienza en 10. Por lo tanto, en la primera línea no se va a dibujar, esta de aquí no se va a dibujar, sino que directamente se va a dibujar la segunda, como podemos ver allí. Por lo tanto, ¿para qué vamos a utilizar la estructura while? Bueno, en general la vamos a usar, a diferencia de for, para utilizar variables de control que hemos declarado por afuera o que necesiten utilizar variables que vengan por afuera del ámbito de control específico de for, ¿sí? Muy bien. Llegamos a este final. Vamos a ver si continuamos con el siguiente punto, ¿sí?